Muy buenas familia, bienvenidos a cómo dibujar un gato realista de perfil. Oye, y pelo a pelo, quédate hasta el final del vídeo para ver el pedazo del resultado. Así que no me enrollo más, dale like, suscríbete y que empiece el show. Como podéis ver, voy a trabajar con los lápices de la marca Staedtler. Importante, la mina que esté muy bien afilada. Aquí me veis trabajando con el lapicero de la marca Caran d'Ache. Al principio no sabía muy bien cuál iba a utilizar, pero viendo un poco el resultado que me estaba dando los Caran d'Ache, decidí pasarme a los Staedtler que habéis visto antes, ¿vale? Normalmente lo tanteo un poco, es decir, tenemos que entender de qué está hecho el grafito. El grafito en los lápices Staedtler están hechos de una composición de más de carbón que de arcilla, y por lo contrario Caran d'Ache es más arcilla que carbón. Por eso cuando empiezo a hacer los pelitos del morro del gato con los Caran d'Ache, me doy cuenta de que el resultado no iba por ahí. Aquí me veis trabajando con el portaminas. La mina que lleva el portaminas es un 2B de la marca Staedtler y lo utilizo para ir marcándome ya lo que va a ser la textura del morro. Utilizo el pincel porque tenemos que tener claro también que la función del pincel es que el grafito, el polvito del grafito que hay sobre el papel, digamos que se queda bien impregnado dentro del poro del papel, por lo que nos está dando una capa o una textura extra que no es completamente blanco como el papel. Cojo un difumino, no importa el número de grosor que cojáis, yo creo que en este caso era de 5. Lo hago más que nada pues para darle también textura al pelo. Bueno, aquí estoy borrando lo que van a ser los bigotes, más que nada porque cuando estamos trabajando con el grafito sin darnos cuenta perdemos el trazo donde queremos que sea completamente blanco. Entonces vale la pena ir borrando cada 2×3 esta zona, porque si nos esperamos a borrar al final del dibujo, cuando ya lo tenemos completamente hecho, nos va a costar muchísimo más conseguir ese blanco que queremos que si lo vamos haciendo poco a poco. Como podéis ver, vuelvo a coger el lápiz H para empezar a marcarme lo que va a ser la base de la textura del pelo del gato. Aquí he querido ampliar el vídeo para que veáis cómo hago el pelo. Es una manera, no es uniforme, es decir, no voy trazando por el mismo sentido todo el rato, sino que voy como si tuviéramos un tic en la mano, ¿vale? Por eso es muy importante que nuestro lápiz esté bien afilado, para poder conseguir que la textura de lo que va a ser el pelo del gato sea lo más realista posible. Una vez he pasado el lápiz H, que es la primera capa que uso para la textura del gato, difumino con el pincel, como ya habéis visto, y cojo el siguiente valor del lápiz, que es el B, para seguir marcando esa textura, si no se quedaría un dibujo muy plano. Muy importante también en este tipo de dibujo es que el pelo que hacemos, si os fijáis cuando cojo el portaminas, son, digamos, puntitos, o sea, no tenemos que hacer líneas muy largas, sino todo lo contrario, son líneas finas y muy cortas. Cuando cojo el portaminas es porque la mina, que es de 0,5 en este caso, me da una precisión distinta a la del lápiz, ¿vale? No quita que es un 2B igualmente, porque también lo utilizo como lápiz, pero con el portaminas lo que consigo es meterme en esos huequecitos que se quedan entre el H y el B, y por ahí voy metiendo también puntitos, algún pelito, y lo que hace es que se rellene más aún y parezca mucho más realista.
Bueno, aquí empiezo a perfilar lo que es el ojo del gato. Empiezo por el valor más oscuro porque sé que no va a pasar de ahí, que es negro y es negro y punto, ¿vale? Por eso cojo el portaminas, para que me dé un trazo mucho más efectivo que si cogiera el mismo 2B pero en lápiz. Luego cojo el lápiz B, como podéis ver, para empezar a sombrear lo que va a ser el iris del ojo del gato. Me dejo algunas zonas en blanco, sin difuminar, sin pasar el lápiz, para crear el efecto, digamos, bola de cristal que tiene este gato, que es precioso. Sigo trabajándolo con el portaminas, estamos con las mismas, ¿vale? El trabajo es siempre lo mismo pero con zonas nuevas. Empiezo a marcarme el volumen de la zona más oscura para luego trabajar la más clara. A mí me gusta trabajar así. Bueno, como veis, zona nueva. Empiezo a marcar otra vez con el lápiz H lo que es la base, la textura del pelo. Muy importante lo que os estaba comentando antes, hacer los pelos, el trazado muy corto, ¿vale? Para que simule esa especie de esponjosidad que tienen los gatos. Nuevamente me ayudo del pincel para darle una segunda textura y quitarle el blanco del papel, y empiezo con el lápiz B a aumentar el valor del grafito a un poco más oscuro para conseguir una tercera capa de pelo. Cuando son zonas bastante grandes y sé que va a ir el pelo es oscuro, aquí es la primera vez que estoy utilizando el lápiz 2B, pero lápiz, ¿vale? Que no es portaminas. El procedimiento es el mismo, pelos cortitos y como si tuviéramos un tembleque en la mano, ¿vale? Con el difumino lo que estoy haciendo es potenciar el valor oscuro en este dibujo. Aquí podéis ver que empiezo utilizando el portaminas de primeras. ¿Por qué? Porque es muy importante observar la imagen que tenemos de referencia, y en mi imagen el gato en esa zona es básicamente negro, lo tiene muy, muy oscuro. Es un gato atigrado, por lo que tiene zonas muy oscuras, y por eso empiezo marcándome con el 2B lo más negro. El procedimiento sigue siendo el mismo. Empiezo siempre desde el lápiz H y empiezo marcándome la base de la textura, pelo a pelo, con paciencia, chicos, es muy importante tener paciencia. Una vez dejo marcado el H, o difumino con el pincel o me paso al B y sigo haciendo pelitos, porque así puedo ver la textura que está cogiendo el gato. No olvidéis que esto es un trabajo de mucha paciencia, es decir, el realismo, cualquier dibujo realista requiere de mucha paciencia. Si queremos hacer algo rápido, sí, nos va a salir, pero ¿hasta qué punto queremos nosotros mismos demostrarnos, porque al fin y al cabo no es para los demás, sino demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacerlo mejor? Y es que a cualquier dibujo le dedicas más tiempo y te va a salir 10 veces mejor que si le hubieras dedicado el tiempo que pensabas que le ibas a dedicar. Bueno, aquí como podéis ver he reducido el zoom pues para que vayáis viendo cómo está quedando. Es muy importante seguir remarcando las zonas que hemos estado trabajando anteriormente. ¿Por qué? Porque no queremos que el dibujo esté descompensado en cuanto a realista. No queremos que la parte del morro tenga un realismo extremo y que la zona de la cabeza, por ejemplo, por poneros un ejemplo, sea menos realista. Tenemos que entender y saber que el dibujo tiene que estar compensado, y por eso requiere mucho tiempo, ya que conforme vamos avanzando en el dibujo
podemos ir viendo defectos del principio del dibujo, y es normal, o sea, esto nos va a pasar siempre, que empezamos y nos pensamos que está súper bien, y conforme va avanzando el dibujo dices, ay, pues voy a hacer esto, voy a marcar un poco más aquí o voy a quitarle un poco más de allá, ¿sabéis? O sea, esto es totalmente normal. Aquí podéis ver que me he ido a la zona central de la cabeza, más o menos, que ya la tenía un poco marcada, para seguir remarcando, porque como os lo decía, conforme vamos avanzando el dibujo, pues hay algunas zonas más oscuras que las hemos hecho menos y las tenemos que marcar un poco más. Aquí estamos llegando ya básicamente al final del dibujo. Empiezo a marcar lo que es la oreja del gato, porque en el dibujo básicamente no tenía apenas pelos, como en el resto de la cara. Tenía mucho pelo, pero blanco. Entonces lo que hago es, ahí solo estoy utilizando el lápiz B, y es difuminar completamente la silueta de la oreja, para luego poder hacerle bien los pelos. Porque si hacemos una oreja completamente oscura, súper negra, cuando vayamos a querer pasar la goma para simular los pelos blancos, no van a salir. Te saldrán, pero no blanco, ¿vale? Entonces, es lo que os comentaba al principio. Vale la pena ir borrando poco a poco, constantemente, que no esperar al final, porque al final me ha pasado y no queda el resultado que nosotros queremos. Bueno, familia, pues aquí tenéis el resultado final, y si os ha gustado, no dudes en suscribirte y darle un super like, porque me apoyas un montón. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!